Muy buenas tardes, soy Guillermo Vázquez Handal, esto es Zona Pública, transmitiendo en vivo desde Efecto Televisión aquí en la Ciudad de México, hoy miércoles 28 de agosto. Usted nos puede ver en el 234 de Sky, 125 de Easy, 163 de Total Play y 159 de Megacable. En nuestro sitio web www.efecto.tv, efecto con K no lo olvide, y en nuestras redes sociales, en Facebook TV Zona Pública, en Twitter @Zona Pública_TV. Ya también en YouTube y en Instagram a través de Vázquez Handal Oficial. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida esta tarde de miércoles a mi compañero y amigo René Palacios. René, bienvenido. Guillermo, un privilegio estar contigo en tu Es un programa. placer siempre poder compartir contigo esta mesa que nos pertenece a ambos en diferentes horarios, pero hoy me hace este enorme favor de acompañarme para platicar básicamente de dos temas que son, yo creo, bueno, el primero en el caso de lo de las medicinas es un escándalo, aunque escuchaba hace unos momentos en una entrevista que parece que ya se regulariza el tema del surtimiento de esta medicina Mexotate, si no mal recuerdo, que es un componente esencial para el combate al cáncer infantil. Y que aparentemente por una decisión burocrática errónea, la COFEPRIS había detenido. Aparentemente ni siquiera porque hubiera un problema con el medicamento. Lo había detenido, parece ser como una medida precautoria, sin importarles en lo más mínimo que no hay un sustituto, el desabasto. Y bueno, yo creo que con el escándalo que se deriva a raíz de un video que un niño hace, casero, donde le dice directamente al presidente que no lo deje morir, que no se quiere morir, esto estalla porque finalmente no pasó de un día para otro. Esto ya venía prolongándose. Los padres, como recordarás, el lunes, si no mal recuerdo, bloquearon el aeropuerto de la Ciudad de México para hacerse visibles, pero lo que más me impresiona y lo que más me llama la atención fue la entrevista banquetera que dio ayer el secretario de Salud, Jorge Alcocer, diciendo textualmente que no era una crisis, que no era grave, que sí existen medicamentos que pueden sustituir a y que además los niños podían pasar una semana sin tomar su dosis y no pasaba nada. Sí, o sea, minimizando el problema, que es un problema que además, con todo lo negativo que se le puede encontrar a administraciones anteriores, pues se ha hecho recurrente en esta administración. Por la COFEPRIS, por una cuestión de falta de comunicación del Instituto Mexicano del Seguro Social con la Secretaría de Hacienda, por lo que se quiera, esta cuestión del desabasto de medicamentos y de insumos para la atención médica de la población, pues es algo propio de la 4T, al menos en sus primeros momentos. Partamos de la base que su estrategia de desmantelar todo lo existente no iba acompañada de una estrategia de con qué lo ibas a sustituir. Totalmente. No, y además también partiendo de la convicción de que todo gasto necesariamente tiene un componente de corrupción. Entonces, todo gasto que se hace es susceptible de ser reducido porque el monto del gasto del que se esté hablando, no importa en qué área, puede ser la Secretaría de Cultura o la Secretaría de Economía, porque ya van a cerrar representaciones comerciales de México en Canadá, por ejemplo, México a punto de... En China, o sea, diríamos, se tiene la idea de que es un gasto a la basura superfluo. Como sabes, pues los diplomáticos ahora tienen el encargo, ya no nada más de ejercer lo que es propiamente diplomacia, sino también promoción turística, porque no les va a dar tiempo. No, hombre. No les va a alcanzar en términos también de eficiencia y de capacidad, porque hay cuestiones que son muy técnicas. Retomo esta parte que comentas de las oficinas de representación. No son oficinas de promoción. Son oficinas técnicas donde lo que se atiende en países esenciales para nosotros como Canadá, como Estados Unidos o como China, son consultas de carácter técnico que realizan los gobiernos y los empresarios de sus países. No son oficinas para dar folletos, ni para irse a comer, ni pagar botellas de vino caros. Son áreas muy concretas, con una, además, gran experiencia en los temas de comercio internacional. Desde luego. Que vienen como a hacer un apoyo precisamente de todo el aparato de un país en el extranjero, más allá de una embajada. Entonces, esta sí es una decisión terrible, pero te voy a decir una cosa, cerrando esas oficinas no se va a morir nadie.
Ah, no, no. Estoy de acuerdo que están mal, está mal hecho, pero no se va a morir nadie. Lo de las medicinas es criminal. No, es criminal. Evidentemente, por este último aspecto que acabas de señalar, este caso se cuece aparte. Sin embargo, las características del problema son características que puedes detectar en muchas otras áreas de la administración pública. Es Recientemente lo de los fertilizantes en Guerrero, que no se entregaron. Totalmente. El reporte que saca la jornada, y lo reitero, la jornada, porque es un periódico muy pro la Cuarta Transformación, donde dice ya con datos duros que en 26 estados del país no se están entregando los apoyos que recibía la gente. Y lo recibía. O sea, no son los de los nuevos de la 4T. Hace 6 meses. Son los de programas previamente existentes. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que quien no está recibiendo ese recurso es la gente más desfavorecida y son los que votaron por López Obrador y que llevan 6 o 7 meses sin recibir el sustento que sí recibían antes. Sí, es la gran contradicción. Es la gran contradicción. Lo explicaba, me parece, Miquel Arreola, que fue director del Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando se hablaba de que las empresas licitantes para abastecer de determinados medicamentos, que al ser compra consolidada reduce el precio. Eran una cantidad disminuida de empresas, una cantidad pequeña. Él decía, bueno, esto se debe a que estas empresas nos ofrecen el surtido del medicamento, pero con todo el componente logístico que implica que este medicamento no sea surtido al Seguro Social, sea surtido particularmente a las clínicas, hospitales, centros de salud, farmacias, lo que tú quieras que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social en toda la República. Entonces alguien dijo, oye, pero mira, ¿cómo es posible? Nada más 2 empresas. Seguro son cuates, seguro hay cochupo, seguro no sé qué. Entonces vamos a... Y además ya me enteré que esta otra empresa nos vende los mismos medicamentos más baratos, ¿no? Pues ahí está todo el dinero que se robaron. Entonces terminamos los contratos con estas empresas y le vamos a comprar a esta otra que nos los da más baratos. Sí, mi hermano, pero te los entrega en Manzanillo, todos completos en un barco. ¿Y cómo le hace un medicamento que está en Manzanillo, en un barco, ¿no?, para llegar a la clínica en Hermosillo, Sonora? Además, no, bueno, es que esa parte... Considerando que esa logística además requiere de infraestructura. Claro. Hay medicamentos que se tienen que transportar en frío. Claro. Y un poco en el comparativo que incluso el mismo presidente hacía de esta famosísima marca de refrescos que llega a todos lados. Sí, pues si ellos pueden llegar, ¿por qué nosotros no? Sí, señor presidente, nada más que cuesta. No, pero es que eso que estás diciendo, Memo, pues debería él tenerlo como un mantra. Porque cuando niega esta realidad, porque lo ha dicho miles de veces, el aeropuerto de las empresas que estaban consideradas para entrarle a la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco. 8,000 millones de dólares en tanto tiempo. Prácticamente todas dijeron, fíjate que no se puede. No se puede. Y estamos hablando de empresas que se dedican fundamentalmente a construir refinerías. Y el presidente dice, no, ¿cómo no? Ahorita el ejército, a ver, tráiganse el ejército. A ver, ingenieros militares, vamos a hacer nosotros la refinería más barata y en menos tiempo. O sea, es como aventar la manzana de Newton y esperar que le salgan alas y vuele. No hay forma de que te salga bien, porque no tienes la experiencia haciéndolo. Es como si le dices pongo el contraejemplo, el ejército mexicano atendiendo desastres naturales. Y ahorita repartiendo libros de texto. Bueno, ahorita repartiendo libros de texto. Pero una cosa que ha trascendido esta administración, cuando fue el huracán Katrina, francamente hicieron un papelazo los integrantes de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que son el ejército más poderoso del planeta, atendiendo a las víctimas del huracán Katrina que hizo Pinole en Nueva Orleans. Sí. Y México participó con un par de cocinas, entre otras cosas, y la logística que demostró el ejército mexicano, pues dejaba a los otros, francamente, en ridículo. En un absoluto ridículo. ¿Por qué? Porque el ejército mexicano y el Plan Defensa Nacional 3E tiene 3 décadas y entonces tienen experiencia haciendo eso. Ahora, esa experiencia no se adquiere de la noche a la mañana. Por supuesto. Y entonces cuando no tienes la experiencia, no tienes la tecnología, pues entonces pagas para poder materializar un proyecto. Ahora hay proyectos que gracias a esta manera de ver las cosas no se están materializando. Entrega de fertilizantes, entrega de apoyos, pero ahora llegamos a un punto crítico que tiene que ver con la vida de pacientes de cáncer, porque los medicamentos, por más que el secretario de Salud intente minimizar la situación imperante, no están llegando. Digo,
existe la posibilidad de que ni él mismo estuviera bien enterado, ¿no? Lo voy a dejar como una posibilidad. Pero de cualquier manera, esa declaración a mí no solo se me hizo total y absolutamente irresponsable, porque eres el titular del área, y yo hubiera preferido que el señor dijera, a ver, denme unos minutos, estoy averiguando qué fue lo que pasó, los convoco a una rueda de prensa más tarde y les explico. Hubiera preferido eso a salir y decir, no hombre, esto no es ninguna crisis, no es grave, sí se puede sustituir el medicamento. O sea, totalmente irresponsable, mal informado, pero además no se me puede quitar de la mente la palabra criminal. Yo no sé si el doctor Alcocer haya tenido algún pariente con cáncer. Yo no sé si él tiene la empatía suficiente para entender lo que sienten las familias de esos niños, de decirles, pero si en una semana no toman la dosis, no pasa nada. No, sí pasa, sí pasa. No, sí pasa. Vaya, el doctor Alcocer quizá pueda estar diciendo la verdad en cuanto al alcance terapéutico de la falta de este componente, que es un medicamento secundario de apoyo a medicamentos principales, pero que al final de cuentas forma parte de un tratamiento necesario. El asunto es que minutos antes, la directora del Hospital Infantil, en una entrevista radiofónica, había explicado técnicamente que ese medicamento no se puede sustituir por ningún otro. Y que no tomar la dosis adecuada en el tiempo adecuado sí produce una consecuencia en el paciente. El compañero que la estaba entrevistando la felicita y le dice, oiga, doctora, es usted muy valiente, ¿eh? Porque yo creo que después de estas declaraciones la van a correr. Sí. Y esta doctora comentó, yo no trabajo para ningún partido político, yo trabajo para mis enfermos. Y la verdad y la realidad es que ese medicamento sí es esencial, no se puede sustituir y si no se toma la dosis en tiempo y en forma, sí produce un efecto. Ahora, pues es criminal. Minutos después, porque además fue banquetera, ¿eh? O sea, el señor secretario ni siquiera se dignó a pararse a atender a la prensa. Nunca paró de caminar mientras estaba la entrevista. No, hombre, mentira, eso no. O sea, es un irresponsable y yo la verdad, ahí sí, digo, yo sé que el señor presidente no me va a hacer caso, pero yo ya hubiera destituido a este secretario de salud. Bueno, mira, ¿Mandé? Ahora, ¿sí? Hay un sote de sí, eso. Pues vamos a ponerlo. Gracias, Paco. Se pusieron a evaluar que no había en el hospital infantil, en el hospital pediátrico, pero existe una cantidad suficiente de inmediato, ya las tienen ahora y desde luego esto es producto de que uno de los laboratorios productores de medicamentos con ciertos problemas había descuidado esto, pero inclusive ese laboratorio ya se contactó y está en disposición de dar el medicamento. El Metrotexate como tal tiene inclusive varios otros compuestos que hacen que se pueda sustituir, pero bueno, es una decisión médica, yo lo he manejado mucho, sé de ello. Y la segunda cosa es que si no se da una dosis, puede esperarse unos días, o sea, no hay ninguna urgencia. Aprovecho, esto es opinión técnica médica. El Metrotexate tiene su función, es un medicamento que se requiere, que ayuda al tratamiento central de un cierto tipo de cáncer, pero no se puede sustituir por otro y además, desde luego, en este caso, pues la provisión del medicamento desde ayer a las 3, 4 de la tarde está y respaldada inclusive por una cantidad sobrante que tiene el Seguro Social y directamente no podemos decir en cierta manera qué es lo que viene hacia adelante, pero se están haciendo todos los esfuerzos. Falso de toda falsedad. No se puede sustituir y falso de toda falsedad. Eso fue ayer. Y estaba hablando desde que ayer estaba resuelto el asunto. Hoy, de manera oficial, se anunció que a partir de las 6 de la tarde de hoy estará el medicamento. O sea, a partir de hoy a las 6. Él ayer dijo hay, y hoy hay un comunicado oficial que dice va a haber a partir de las 6 de la tarde de hoy. Entonces, ayer, señor secretario, ¿mintió? No había. ¿Mintió? Hay un... Y además... Ahora, esto de se puede sustituir, no hay bronca. Falso. Total. Falso de toda falsedad. Es que el secretario tiene otros datos. Probablemente se había reunido con el presidente y el presidente le informó la realidad de las cosas. La única que yo podría entender sería esta parte de que él no estuviera debidamente informado. Pero yo creo que hoy, hablando de transparencia, se vale. A ver, señores de la prensa, estoy en eso, no tengo la información, más tarde les comunico. Salir a decir estas cosas es una absoluta barbaridad. Vamos a un corte, no tardamos, volvemos de inmediato a Zona Pública.